Hola, bienvenidos a nuestro canal de recetas cubanas. Hoy vamos a cocinar ropa vieja, espero que lo disfruten y vamos a ver. Bueno, la ropa vieja es uno de los platos más internacionales de la cocina cubana. Yo creo que es el más famoso realmente fuera de Cuba. No hay un restaurante cubano que no tenga ropa vieja en su carta. Y vamos a revisar los ingredientes que necesitamos. Bueno, acá tenemos un poquito de eneldo, media cucharada de eneldo. Tenemos una cucharada de comino. Tenemos pimienta entera y laurel que vamos a usar en el caldo que vamos a hacer. ¿Okay? Un poquito de azúcar que llevan casi todas las recetas. La sal. Acá está el ingrediente fundamental, o sea, la carne con la que vamos a hacer la ropa vieja. Después vamos a hablar sobre ella en detalles. Acá tenemos un poquito de vino blanco o de vino seco o vino de Jerez en función del que tengan disponible. ¿Okay? La receta original del año 50 que tú puedes encontrar es con vino seco, ¿okay? Y con vino de Jerez. Tenemos cebolla, como es lógico, 2 cabezas de ajo, una cebolla completa, ají verde, ají pimiento verde, ají pimiento rojo, pimienta, aceite, y esto es opcional, pero aparece en la receta del año 56, que es básicamente pimiento marrón o pimiento ahumado en lata, ¿ok? Pero es opcional usarlo si ustedes quieren, o a veces lo pueden usar o no. Revisemos qué carne vamos a usar para la ropa vieja. Yo les recomiendo usar tapa barriga. De hecho, creo que es el corte que mejor desempeño tiene para hacer ropa vieja. Básicamente en España es la falda, y si revisan las recetas antiguas se recomendaba hacer este plato con falda. Bueno, y acá está el último ingrediente. El último ingrediente es la salsa de tomate, que no por ser el último es uno de los más importantes, realmente, junto con la carne. Porque, muchachos, si pensamos, básicamente la ropa vieja, carne en salsa. Por lo tanto, si tomas una salsa de tomate muy amarga o muy ácida, eso lo vas a tener en el sabor del resultado final. Por lo tanto, hay que elegir una buena salsa que esté balanceada y que tenga sabor original a tomate. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es poner a ablandar la carne. Acá hay algo que es la manera en que yo hago la ropa vieja, ¿okay? Que tiene un poquito más de técnica, que simplemente no ablando la carne, sino que a la vez trato con el líquido que tengo acá hacer un caldo oscuro, o sea, una base para un crux. Oscuro sería más o menos el equivalente en la comida francesa, pero me gusta que el caldo tenga cuerpo para después poder hidratar la ropa vieja. Para esto, bueno, echamos básicamente la carne, que no haya tanta agua, que voy a tratar después de aprovechar todo el caldo. Le echo la hoja de laurel, le echo la pimienta en granos, le echo un cuarto de cebolla cortada grueso y le echo un poquito de zanahoria. Me gusta echarle un poquito de zanahoria para que tome cuerpo y me quede como realmente un caldo oscuro, ¿ok? Y ahora esto lo ponemos al fuego, a fuego medio alto, y dejamos que se cocine para que se ablande la carne. Acá vamos a usar olla de presión, pero pueden usar un caldero que no sea a presión, no hay problema con eso, depende de la carne que seleccionen, ¿okay? Vamos a cortar y preparar la cebolla y los ajíes y los ajos para tenerlos listos cuando esté ablandada la carne, ¿ok? Comenzamos con la cebolla la vamos a cortar en brunoise, o sea, en cuadritos pequeños. Terminamos de cortar la cebolla, la reservamos y pasamos a cortar los ajíes, ¿okay? El ají pimiento lo vamos a cortar, no en brunoise, lo vamos a cortar en juliana, que es tiritas largas, ¿okay? Para los ajos en la comida cubana se usa normalmente el mortero, donde se machacan con un poco de sal y se hace como una pasta de ajo base.
Yo voy a usar el mortero, pero si no tienen el mortero simplemente los cortan, los pican pequeños y los aplastan con el mismo cuchillo, ¿ok? Es igual, el mismo procedimiento. Ahí mismo ya tengo la pasta del ajo y la reservo para cuando vayamos a cocinar la ropa vieja. Acá tenemos la carne que ya terminó la cocción, ahora la vamos a separar del caldo, la vamos a poner a enfriar, la vamos a reservar. Si se dan cuenta, el caldo se lleva una gran parte de toda la materia soluble que tiene la carne, por lo tanto mucho del sabor de la ropa vieja está en el caldo. ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta a este caldo ponerlo a que se reduzca un poco, o sea, básicamente ponerlo al fuego nuevamente para no tener que desechar ninguno. Y acá tenemos ya la carne en hilachas. Lo que hicimos fue desmenuzarla y quitarle los pellejos que le quedaban. Y acá el caldo, el resultado de la cocción. Bueno, ahora estamos listos ya para comenzar a hacer la ropa vieja, método final. Acá tenemos todos los ingredientes que vamos a ir añadiendo por etapas. Y lo primero es tomar un sartén o caldero, lo que tengan a mano en casa. A mí me gusta hacerlo en un sartén profundo. Calentamos un poco el sartén y echamos aceite, porque lo primero que vamos a hacer es hacer un sofrito con las especies, con la cebolla y con los ajís. Esperamos que se caliente el sartén para no darle diferencia de temperatura entre el fierro, entre el hierro y el aceite, y no se nos queme el aceite. Y cuando ya está caliente añadimos el aceite. Un poco de aceite para hacer un sofrito. Y lo primero que vamos a echar es la cebolla. Vamos a cocinar la cebolla. La cebolla hay que cocinarla hasta que cambie de color. Y vamos a echar, además, cuando se caliente un poco más, vamos a echar el ají, que son dos ingredientes que es necesario cocinar un poco. Voy a echar más o menos la mitad de los ají en una primera etapa. No los echo todos porque dejo un poco para que queden al final un poco más crocantes. Estos van a ser la base del sabor y aquello le va a dar crocancia en la receta final. Una vez que ya la cebolla y el ají está cocinado, si se fijan ya la cebolla cambió de color. Ahora recomiendo echar las especies negras, ¿ok? Las especies oscuras. Echo un poco de pimienta fresca, no mucha, un toque de pimienta, ¿okay? Echo el comino, que no lo había echado, echo el ajo, que no lo eché antes porque si lo hubiera echado antes, se me pudiera haber quemado, ¿okay? Echo el ajo. Remuevo, sigo haciendo mi sofrito. Básicamente estamos transfiriendo estos sabores a la grasa. Y ahí, si tienes poca grasa, o sea, echo un poquito más de aceite, no hay problema con eso, ¿ok? La idea es transferir todos esos sabores al aceite en este sofrito que estamos preparando. Me queda por echar el eneldo. El eneldo, aclaro que no está en las recetas originales. Esto es una recomendación que me hizo un chef cubano que lleva mucho tiempo cocinando en restaurantes y me dijo: échale un poquito de eneldo que tiene un toque y te le da un toque diferente a tu plato. A mí me gusta echárselo, pero pueden echárselo si quieren o no, ¿okay? Lo pongo acá junto con las especies oscuras y dejo que siga cocinando un poquito más. Acá, cuando ya tenemos el sofrito donde el aceite ya está friendo, acá la redundancia, las especies, o sea, se está separando, es la hora de echar la carne. Acá yo echo la carne, ¿ok? Pero la idea es que la carne, la echo poco a poco, vaya tomando
ese sabor. ¿Ok? Y paso a sofreír la carne para que se logre mezclar bien. ¿Ok? Primero una parte de la carne y después echo la otra, de manera que se pueda mezclar bien con las especies del sofrito. Y el plato va tomando bastante parecido a la ropa vieja que todos conocemos, pero le falta la salsa, ¿ok? Una vez que la carne ya se homogeneizó con el sofrito, ¿ok? Empezamos a hidratar el plato y empezamos a echarle la salsa, ¿ok? Esto es una manera de cocinar. Hay otra manera de cocinarla, que es hacer la salsa que yo aparte y después echar la carne. A mí me gusta hacerla así, que echamos la salsa de tomate. Echamos el caldo que teníamos reservado. No lo voy a echar completo, uno tiene que ir viendo qué cantidad de caldo quiere echar. Y eché como 250 mililitros. Junto con el caldo echo un poco de vino seco o de vino blanco, que separé una taza, pero voy a echar más o menos media taza, no lleva más que eso. Y también es al gusto. ¿Ok? Y aquí voy a hacer algo que es clave, o sea, voy a echar un poquito de azúcar para tener balance. ¿Ok? Sabores. Voy a echar un poquito de ácido también, que lleva la receta para tener no solamente el sabor principal, sino la sal, el azúcar y el ácido como los sabores fundamentales. A mí me gusta echarle el líquido que queda del pimiento morrón o del pimiento ahumado, porque tiene un sabor ahumado muy rico y le da un toque a la receta muy sabroso. ¿Okay? Y ahora tenemos que remover y dejar cocinar la ropa vieja. ¿Okay? Bueno, como pueden ver, ya el caldo se convirtió en salsa, o sea, ya tenemos la carne acá en salsa. Acá es opcional, hay gente que le gusta la salsa más espesa o menos espesa. Acá podemos parar de cocer cuando quieran, ¿okay? A mí me gusta la salsa bien espesa, o sea, no me gusta con una salsa doble, con esa consistencia, no me gusta que quede aguada la salsa. Por lo tanto, le voy a dar un poquito más y ahora voy a hacer la etapa final, que es como el brillado del plato. En el proceso final, en el proceso que yo le llamo brillado, o sea, cuando yo tengo la ropa vieja casi lista, ahí añado el ají ahumado. ¿Se recuerdan que había reservado unos ajíes? Ahí le echo un poco de ají también, para que quede un poquito más crocante, un poco más al dente. Eso, no lo he hecho todo. ¿Okay? Remuevo. Y estamos muy cerca, pero muy cerca del resultado final. ¿Okay? Es un poco. Acá voy a añadir algo que es simplemente a mi gusto, pero que la receta no lo lleva. O sea, por lo menos la receta clásica no lo lleva, que es alcaparras. Hay quien le echa alcaparras o aceitunas. A mí me gusta echarle un poquito de alcaparras porque le dan un toque un poquito más grumeta al plato. Y con su ácido, con el sabor de la ropa vieja, va bastante bien. Pero es opcional, o sea, pueden echárselo o no. ¿Okay? Lo removemos, muchachos, y estamos listos con la ropa vieja. Estos productos que echamos al final se van a seguir cocinando con el mismo calor del fuego. ¿Okay? Ahora hay que dejarla reposar, ¿okay? Que se enfríe para que aumenten las viscosidades y tome la consistencia final antes de emplatar.